A veces, la gente se cansa. Se cansa de no ser escuchada. Se cansa de sentir que las cosas no van bien. En Nepal, ese cansancio se convirtió en un grito. Un grito que empezó en las calles de Katmandú y que pronto se extendería por todo el país. Al principio eran unos pocos, luego cientos, y después miles de personas salieron a protestar contra el gobierno. Eran estudiantes, trabajadores, familias enteras, gente normal y corriente que sentía que ya había aguantado suficiente. No pedían la luna, solo querían un futuro un poco mejor, un poco más justo. Querían que los que mandan les prestaran atención. La respuesta de las autoridades, sin embargo, no fue el diálogo, fue la fuerza. El lunes, las manifestaciones pacíficas se encontraron con una represión brutal. La policía, en lugar de gestionar la protesta, decidió cargar contra la gente. Y lo hizo de la peor manera posible. Según informes de organizaciones como Amnistía Internacional, los agentes no usaron solo material antidisturbios, usaron munición real, dispararon contra sus propios ciudadanos. El resultado fue una masacre, una herida profunda en el corazón del país que aún hoy, 9 de septiembre de 2025, sigue supurando. Fue una línea roja que nunca debió cruzarse. La cifra de víctimas fue escalofriante. Al menos 19 personas perdieron la vida en esas cargas policiales. 19 familias rotas. 19 futuros robados. La noticia corrió como la pólvora y el dolor se transformó en rabia. La indignación creció hasta hacerse incontrolable. Lo que había empezado como una protesta por problemas sociales se convirtió en un clamor contra la violencia del Estado. La gente ya no solo estaba enfadada por la corrupción o el paro, ahora estaban de luto, y ese luto exigía responsables, exigía que alguien pagara por esas muertes. El gobierno, liderado por el primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista, parecía no entender la magnitud de lo que estaba pasando, o quizás no quería entenderlo. En lugar de calmar los ánimos, sus primeras reacciones solo echaron más leña al fuego. Hablaron de disturbios, de vándalos, intentando desacreditar a los manifestantes. Pero la gente en la calle no eran vándalos. Eran los mismos vecinos que veían cada día, los jóvenes que buscaban trabajo, los padres que luchaban por sacar adelante a sus hijos. La desconexión entre los políticos y la realidad de la calle era total, y esa desconexión iba a tener consecuencias terribles. ¿Por qué estaba la gente tan enfadada? No fue una sola cosa, fue la gota que colma el vaso, o mejor dicho, fueron varias gotas. Una de las más importantes fue la decisión del gobierno de bloquear el acceso a las redes sociales. Plataformas como Facebook, X, antes Twitter, YouTube y LinkedIn dejaron de funcionar. La excusa oficial era que estas empresas no se habían registrado en un nuevo sistema de control gubernamental. Pero para la gente, sobre todo para los más jóvenes, esto fue un ataque directo a su libertad. Era como si les hubieran puesto una mordaza en la boca en pleno siglo XXI. Esta medida generó una indignación tremenda. Para muchos jóvenes en Nepal, las redes sociales no son solo para subir fotos de las vacaciones. Son su principal herramienta para comunicarse, para informarse, para organizarse. Son su ventana al mundo. Y de repente, el gobierno se las cerró de un portazo. Pero la ironía es que no las bloquearon todas. Dejaron abierta una TikTok, y esa decisión se volvería en su contra. Los jóvenes, creativos como son, encontraron la manera de usar la única red que les quedaba para difundir su mensaje. Se convirtieron en la voz de la protesta. A través de TikTok empezaron a circular vídeos que se hicieron virales en cuestión de horas. Eran vídeos sencillos pero muy potentes. Mostraban, por un lado, las dificultades del día a día de la gente corriente, la falta de trabajo, las colas para conseguir lo básico, la precariedad. Y por otro lado, mostraban el estilo de vida lujoso de los hijos de algunos políticos. Coches caros, fiestas, viajes. El contraste era brutal y muy efectivo. Esos vídeos cortos, de apenas unos segundos,
explicaban la situación mejor que cualquier discurso político. Encendieron la rabia de miles de personas que se sentían ignoradas y despreciadas. Pero el bloqueo de las redes era solo la punta del iceberg. Debajo había problemas mucho más profundos que llevaban años enquistados. La corrupción era uno de ellos. La gente veía cómo el dinero público parecía desaparecer mientras las infraestructuras se caían a trozos y los servicios no mejoraban. Y luego estaba el desempleo. Con una tasa que rondaba el 10%, muchos jóvenes con estudios no encontraban trabajo. Veían su futuro bloqueado. La suma de todo esto creó un cóctel explosivo. Solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y la represión policial fue esa chispa. La muerte de 19 manifestantes fue el punto de no retorno. La rabia acumulada durante días, semanas y años explotó. El martes, la protesta dio un giro radical. Ya no eran solo marchas y cánticos. La desesperación llevó a un grupo de manifestantes a hacer algo impensable. Se dirigieron hacia los símbolos del poder. Primero, al Parlamento. El edificio que representa la democracia nepalí fue rodeado por una multitud enfurecida. Y entonces empezaron a volar cócteles Molotov. Las llamas comenzaron a devorar parte de la fachada. Era una imagen terrible, el símbolo de una democracia que ardía. Pero no se detuvieron ahí. El siguiente objetivo fue la residencia oficial del primer ministro, K. P. Sharma Oli. La casa del hombre al que consideraban el máximo responsable de la crisis, de la represión, de las muertes. La escena se repitió. El fuego, de nuevo, como expresión de una furia que ya no encontraba otras palabras. Incendiar el Parlamento y la casa del primer ministro fue un acto extremo, un grito desesperado. Era la forma que encontraron de decir: nos habéis quitado todo, hasta el miedo. Ya no tenemos nada que perder. Un mensaje violento, sí, pero que nacía de una violencia previa, la del Estado. La noticia de los incendios sacudió al país y al mundo. Las imágenes dieron la vuelta al planeta. Mostraban un país al borde del abismo. Para el gobierno, fue la señal definitiva de que habían perdido el control por completo. La situación era insostenible. El primer ministro, que hasta ese momento se había mantenido firme en su postura, se vio acorralado. Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. El fuego no solo consumía edificios, estaba consumiendo los cimientos de su gobierno. La presión era inmensa, no solo desde la calle, sino también desde dentro de su propio partido. Finalmente, ocurrió lo que muchos exigían. K. P. Sharma Oli compareció ante la nación, pero no para anunciar más represión. Compareció para anunciar su dimisión. He decidido renunciar, dijo con un tono sombrío. Fue la consecuencia directa de la presión popular, de la rabia convertida en fuego. La renuncia del primer ministro fue una victoria para los manifestantes, pero una victoria amarga. Una victoria conseguida a un precio altísimo, 19 vidas, y un país sumido en el caos. La pregunta que todos se hacían en ese momento era: ¿y ahora qué? La dimisión del primer ministro fue el primer gran cambio. El gobierno, ahora en funciones y en estado de shock, convocó una reunión de emergencia. La primera decisión que tomaron fue intentar calmar las aguas, y lo hicieron cediendo en una de las principales demandas de los manifestantes. De la noche a la mañana, levantaron el bloqueo a las redes sociales. Facebook, YouTube, X, LinkedIn, todas volvieron a funcionar. Fue un gesto claro, un intento de decir: os escuchamos. Era una forma de reconocer que la estrategia de la censura había sido un error catastrófico, un error que les había costado el gobierno. La reapertura de las redes fue un alivio para muchos, especialmente para los jóvenes que habían liderado la ciberprotesta. Era una prueba de que su lucha había servido para algo. Pero nadie se engañaba. Esto era solo el principio. Los problemas de fondo seguían ahí. La corrupción no había desaparecido con la dimisión de un político.
El desempleo seguía siendo una realidad para miles de jóvenes, y sobre todo, quedaba la herida abierta de los 19 muertos. La gente exigía justicia, querían una investigación independiente sobre la represión policial. Querían que los responsables de dar las órdenes pagaran por ello. El futuro de Nepal se presentaba incierto. La caída del gobierno abría un periodo de inestabilidad política. Habría que formar un nuevo ejecutivo, quizás convocar elecciones anticipadas. Y todo ello en un clima de tensión social muy elevado. Las protestas demostraron el poder de la gente cuando se une. Demostraron que los ciudadanos no están dispuestos a aguantar todo. Pero también dejaron un país polarizado y herido. La violencia, aunque fuera una respuesta a otra violencia, dejaba cicatrices difíciles de cerrar. El desafío ahora era reconstruir. No solo los edificios quemados, sino la confianza. Y esa es la gran pregunta que queda en el aire hoy, 9 de septiembre de 2025. ¿Servirá esta crisis para que las cosas cambien de verdad en Nepal? ¿Aprenderá la clase política la lección? ¿O todo volverá a ser como antes una vez que pase la tormenta? Las cenizas del Parlamento y de la residencia del primer ministro son un recordatorio permanente de lo que puede pasar cuando los que mandan dan la espalda a la gente. La esperanza de muchos nepalíes es que de esas cenizas pueda renacer un país más justo, más libre y donde la voz de los ciudadanos por fin sea escuchada. El tiempo lo dirá.